Bueno, gloria a Dios. Bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Los bendigo donde quiera que usted esté. Que Dios lo guarde, lo sustente y espero que estos programas cumplan su objetivo. Ilustrarlo sobre las muchas verdades de la palabra de Dios. Y para que usted aprenda, entienda y tome la decisión de vivir bajo la sombra del Omnipotente en obediencia y fidelidad al Cristo de la gloria, si usted quiere, si no, pues asumirá las consecuencias. Sencillo. Hoy traigo un tema titulado Las cuatro clases de fe. Texto bíblico, Hechos 16:31, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hoy en día, como está esto, hoy se puede afirmar que hay lo que se llama cuatro clases de fe. Tres de esas cuatro clases de fe no llevan a la salvación, no llevan a un encuentro personal con Cristo. Las tres primeras, ya las va a conocer, lo van a llevar al infierno. Hay tres clases de fe que lo van a llevar al infierno. La fe que salva muy a menudo hoy en día es malentendida y por eso no lleva a la conversión en Cristo Jesús, porque la gente no quiere tener ese tipo de fe. Entonces, sin más dilación, arranquemos con la primera clase de fe. ¿Cuál fe es? Es la fe histórica. Esto se refiere a la persona o a las personas o a iglesias que creen en los hechos históricos de la Biblia, y eso es todo. Ellos aceptan la historia de Noé, la historia del diluvio, la historia de Israel en Egipto, la liberación, los 10 mandamientos, creen que existió Moisés, ellos creen en la zarza ardiente, ellos creen en la curación de Naamán, ellos creen en la caída de las murallas de Jericó, y en fin, van creyendo en todo lo que dice la Biblia, pero de manera histórica. Entonces la persona que no pasa a creer más allá de lo que dice la palabra sobre la fe en Cristo Jesús, pues esa persona no va a llegar a alcanzar la fe y mucho menos no va a llegar a la conversión verdadera. Por eso hoy vemos cristianos que combinan su vida cristiana con todas las actividades del mundo. Y para ellos es normal, por ejemplo, ir a fiestas. Para ellos es normal tener dos novias o dos esposas. Para ellos es normal eh, tener sus mejores amigos no cristianos. Para ellos es normal que, por ejemplo, su esposa no asista a la iglesia de él, ni él va a la iglesia de su esposa, y los hijos van a otra iglesia. Cada uno anda por su lado, pero ellos creen en Cristo a su manera. Y lo más seguro es que esas personas no van a ser verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque la persona se cree meramente eh, en los hechos históricos y dice, no, yo creo con lo que dice la Biblia, eso es cierto, pero hasta ahí. Entonces, el punto de quiebre o la debilidad de la fe histórica es que no lo puede salvar, no puede transformar su vida. Y incluso hasta los demonios caídos tienen esta clase de fe histórica, pero no son salvos. La Biblia dice, por ejemplo, en Santiago capítulo 2 versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no se arrepienten. Así que la persona cuya fe se apoya solamente en lo que la Biblia dice, tiene que tener lo que se llama la fe histórica, la fe basada solamente en los documentos históricos de la Biblia. Y ellos pueden hablar cosas, Dios lo dijo, yo lo creo, y eso es lo que es. Pero están equivocados porque creer las promesas y declaraciones históricas de la palabra de Dios, pues eso no va a salvar a nadie. Por ejemplo, Jesús reprendió a los fariseos porque pese a que tenían fe en la Biblia, la fe histórica, ellos no tenían la fe que salva.
tuvieron a Jesús cara a cara, lo vieron, lo escucharon, ¿sí? Lo vigilaron, le montaron inteligencia a ver qué decía, qué hablaba, a ver en qué palabra lo cogían para ellos aplicarle la ley. Entonces, y el mismo Jesús los reprendió fuertemente cuando les dijo a los fariseos que se creían lo último en ese tiempo, los santos, la crema innata para ser salvos. ¿Qué les dijo el Señor a ellos? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no querréis venir a mí para que tengáis vida. Y ellos nunca. Y escudriñaban la escritura y sabían la ley, y fuera de eso le pusieron 613 mandamientos más, y se hacen más énfasis en eso que en la misma palabra. Y el que no pensara y el que no actuara como ellos simplemente era su enemigo. Igual que los progresistas hoy en día. El que no piense y haga como ellos es su enemigo, es fascista. Así de sencillo. Entonces los fariseos en su tiempo creían en la Biblia, pero hasta ahí nomás. Hoy hay multitudes de personas y aún gente que dice que es cristiana, que va a las iglesias, que son bautizados y creen a pie juntillas lo que dice la Biblia desde la parte histórica. Por ejemplo, niegan abiertamente que hoy hayan sanidades y milagros cuando una persona ora por un enfermo. Ellos no creen eso. Eso fue para el tiempo de los apóstoles. Entonces, ellos se afianzan en la fe histórica, en la Biblia, pero no van más allá, no van más allá a ni pensar en tener un encuentro personal con Jesucristo mismo. Y la gente así, en nuestras iglesias, pasa de la fe de la Biblia histórica, y debería pasar a la fe que salva. Pero muchos no lo logran porque su razón no los deja. Y ellos dan textos de prueba para tratar de mostrar que creen en la palabra o creen en el famoso plan de salvación o es un sustituto de la fe viviente en Jesús mismo. Y hoy en día miles de evangélicos que dicen ser cristianos pasan más allá de su creencia en la Biblia a un conocimiento completo de Jesús mismo. Usted pasar esa transición y estar seguro, yo le pregunto a usted, el Espíritu Santo le da testimonio a usted de que usted es un hijo de Dios. No que usted se sienta emocionalmente, y sí, yo soy cristiano porque ya no tomo, yo soy cristiano porque ya no digo groserías, yo estoy cristiano porque ya no voy al prostíbulo, ya dejé la pornografía, ya dejé el amante, y yo ahora estoy juiciosito en la casa y voy sagradamente de los cultos, y estoy bautizado y todo, excelente. Pero si usted no vive una fe viva, ¿sí? Ya adelante vamos a ver qué es la fe salvadora. Entonces simplemente eso se llama sandemanianismo. Y yo tengo un programa, búsquelo en el canal y allá lo encuentra. Y ese es un problema grave que hay hoy en las iglesias. La gente tropieza en la roca que es Cristo y nunca va a experimentar la conversión verdadera. Esos son los que protagonizan escándalos de moral, financieros, laborales, y si están en el mundo de la política son un desastre, se meten en escándalos, se ven involucrados en hechos bochornosos, etcétera. Pero ellos creen en Cristo y dicen que van a una iglesia, pero hasta ahí. Como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y Jesús dijo algo clave que usted tiene que mirar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Usted es uno de esos? Por ejemplo, cuando se celebra la fiesta, por ejemplo, de la Virgen María o la Virgen del Carmen, muchos países en Latinoamérica la celebran. Y ese día hacen algarabía, salen con sus carros y echan pito y llevan su escultura en los carros y terminan el día borrachos, peleando, ¿eh?
pero no quieren vivir como la Virgen María, en santidad, en obediencia. La Virgen María no tenía una fe histórica, ya tenía una fe viva, una fe salvadora, ya tenía una relación personal con Cristo. Pero muchos de los que dicen ser devotos, seguidores de la Virgen, no viven como ella, viven como los demonios, llenos de odio, un vocabulario obsceno, en borracheras, en orgías, en pleitos, en disensiones, en contiendas, en amarguras, solo Dios sabe. Entonces, saber sobre Jesús, celebrar la Semana Santa, celebrar la Navidad y todo eso, sí, así yo sé que Jesús vino y todo eso, y chévere, Navidad es un tiempo chévere para la familia, ¿sí? Y ya eso pasó, ahora se volvió un tiempo de un intercambio comercial tremendo. Entonces, pero esa fe es histórica, esa fe no lo va a salvar, no lo va a transformar, porque tener la palabra de Dios sin ningún conocimiento de Cristo, sino solamente un conocimiento intelectual, no lo va a salvar. Pero si usted, por ejemplo, entiende qué significa Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mucha gente sabe de Cristo y celebra la Navidad, y celebra la Semana Santa, y celebra el Día del Sagrado Corazón de Jesús, celebra la ascensión de Cristo y todo, pero ellos no tienen una relación personal con Cristo. Ellos celebran todos los años y son cumplidos, listo, pero no tienen un conocimiento de quién es realmente Cristo, no tienen una experiencia personal con Él. Y dice, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, las religiones tienen muchos dioses y la gente los idolatra, les sirve, los sigue y los combinan con su fe en Dios y todo y con la Biblia. Eso es un sincretismo religioso, pero solamente es historia, su vida no cambia. Entonces usted no puede salvarse leyendo la Biblia, nadie se salva por estudiar la Biblia. Que le pasa a muchos religiosos que estudia la Biblia, va a un seminario y todo y sale más incrédulo que lo que entró. Y tienen datos, tienen conocimiento, tiene filosofía, tiene teología, pero hasta ahí no han nacido de nuevo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Biblia? El propósito de la Biblia es moverlo a usted más allá de una simple creencia de palabras, ¿sí? Porque el verdadero propósito de la palabra es llevarlo a usted a un encuentro personal, un cara a cara con el autor de la Biblia, que es Jesús mismo. Usted puede saber mucha Biblia sin conocer a Cristo. Ejemplo, Nicodemo en Juan capítulo 3. Ese hombre ayunaba, diezmaba, enseñaba la ley, guardaba todas las fiestas judías. Era un hombre así, no, ese hombre es un santo, ese hombre sabe, ese hombre es de Dios. Pero ¿cuál era el problema de Nicodemo? No conocía a Cristo. Otra persona que era así, que era más terrible que Nicodemo. El apóstol Pablo, conocido antes de convertirse como Saulo de Tarso, ese perseguía a cristianos, los metía en la cárcel y si podía pelarlos, los pelaba. Ese era sin lástima. Y ese hombre oraba, ayunaba, diezmaba, y el que no fuera de su secta religiosa, en ese caso los fariseos, se los perseguía y ese hombre era terrible. Tenía una fe histórica que nunca transformó su corazón, hasta que él tuvo un encuentro con Cristo. Entonces ese era el error de los fariseos, ese era el error de Pablo, ese era el error de Nicodemo, ese era el error de los saduceos, de los herodianos, y es el error que hoy están cometiendo muchos evangélicos que tienen la fe histórica, porque creer que la Biblia es la palabra de Dios no salva a nadie, y Cristo mismo es el Salvador, no las palabras de las Escrituras. El apóstol Pablo lo hizo muy claro cuando hizo. Mire lo que dijo Pablo en 2 Timoteo 3:15. Las sagradas escrituras, escuchen, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces el propósito de usted estudiar la Biblia no es simplemente el fin en sí de, si ya voy a aprender Biblia, me leo la Biblia y todo. ¿Sí? Y ahora
Serán salvos aquellas personas que llevan años en las iglesias y saltan y gritan y les da la chiripiorta en los cultos y la tembladera y sí, pero nunca leen la palabra, nunca leen toda la escritura, nunca leen los 4 evangelios. No, es que yo leo donde Dios me diga. Entonces, Cristo es el Salvador. La Biblia te señala a Él, ¿para qué? Para la salvación. Entonces, aquel que se detiene solamente en creer la Biblia es un alma perdida. Y mucha gente está yendo y va a ir. Y van a continuar yendo al infierno creyendo en Dios, sin robar, sin matar, sin hacer mal a nadie, pero nunca tuvieron un encuentro con Cristo. En 2 Timoteo 3:7 dice así, escucha, siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad en Cristo. Saben Biblia, estudian, compran libros y leen para allá y para acá. Sí, eso es buenísimo. Y en Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno. ¿Por qué? Si hay alguien que tiene conocimiento de la escritura es el diablo. ¿Y el diablo es algo? No. Estuvo en el cielo, vivió en la gloria de Dios, conoció el trono de la gloria de Dios. El hombre era un querubín y se rebeló con la tercera parte de los ángeles. Quiso darle golpe de estado. Y allá se rebeló. ¿Se podrá convertir el diablo? No, nunca se va a convertir. ¿Sabe Dios? ¿Sabe de Biblia? ¿Sabe tanta Biblia que se ha inventado por lo menos 50 religiones? Y ha hecho de la religión un negocio redondo. Por ejemplo, ¿quién fue el que se inventó usando personas hace más de 40, 50 años? Ese evangelio espurio de maldición, porque no ponen los ojos en Cristo, sino en lo que Dios les va a dar interés. ¿Cuánto vale el evangelio de la prosperidad? ¿Cuánto ahora pide casa, carro, finca y beca, celular nuevo, ropa nueva, de todo, ¿sí? Menaje nuevo, todo? Entonces, todo se basa en los materiales. Ellos creen en eso, pero no tienen una fe viva. Esa gente siempre está aprendiendo, van a seminarios, van a campañas, van a noches de fuego con los profetas, con los apóstoles, con no sé quién, y saben y hablan de experiencias, pero están muertos en sus delitos y pecados, porque siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Entonces, ustedes pueden contar gente que dice, yo creo en la Biblia, pero pueden decir algo de que Jesús los salvó, han tenido una experiencia que se llama el nuevo nacimiento. Usted sabe lo que dice 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces, si usted no vive ese texto literalmente en vivo y indirecto, usted no es cristiano, así vaya a la iglesia. Incluso puede ser pastor, profeta, arcángel, querubín, serafín, apóstol, ultraapóstol, megapóstol, lo que quiera hacer. Pero si usted no ha nacido de nuevo, entonces usted tiene una fe histórica. Y todo eso que le estoy mencionando lo tiene el sandemanianismo. No, no tienen a Cristo. Así que la primera clase de fe falsa es solamente creer la palabra y lo que dice. Y algunas piensan, no, yo soy buen cristiano, yo creo en la Biblia, pero se sorprenderán cuando se hallen en las llamas del infierno. ¿Por qué? Porque esa fe no salva a nadie. La Biblia dice que tienes que creer en Cristo Jesús mismo. Y por eso el texto de Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hay personas que creen en Cristo intelectualmente, cognitivamente, emocionalmente, les emociona el Evangelio, pero nunca se han arrepentido y no sacan de su vida, no eliminan, no ponen en cintura el problema más grande que tiene el ser humano, y quizás usted que va a la iglesia lo tiene y viendo no ve, oyendo no oye, porque es víctima del sandemanianismo, de la fe que cree en Cristo y la palabra y todo eso, sí, pero históricamente.
históricamente, pero no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Entonces, esa fe que usted tiene no lo va a salvar. Usted tiene que tener un encuentro personal con Cristo. Cree en el Señor Jesucristo, pero de corazón, no intelectualmente, no tradicionalmente, no religiosamente. La segunda clase de fe es la fe de la fe milagrosa. Esta fe describe a aquellos que se le han recibido milagros, piden oración por los enfermos, Dios les contesta la oración y por eso creen que son salvos. No, yo le oré, ya le pedí que me sanara y me sanó, le pedí trabajo y me hizo, Dios me contestó la oración. Pero el Señor hizo una advertencia seria sobre esa fe basada solamente en milagros. Cuando él dijo ayer en Mateo 7, 21, 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, escuche esto, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Terribles palabras. Judas Iscariote siguió a Cristo por 3 años y estuvo involucrado en hacer obras milagrosas, pero pereció en el infierno. Los magos de Faraón en el tiempo del Antiguo Testamento imitaron los milagros de Moisés por un tiempo, pero ellos no eran creyentes y Jesús advirtió en contra de esa clase de fe falsa. Dice así el apóstol Pablo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. El doctor Vernon McGee hizo un comentario al respecto de eso, sobre este texto. Entonces, la historia de Éxodo, de Janes y Jambres, revela que Satanás tiene poder sobrenatural y que es un gran imitador. Él imita las cosas que Dios hace. Y Janes y Jambres pudieron hacer milagros por el poder de Satanás. Y hoy está pasando eso. Moisés lo hizo por el poder de Dios. Esto es, creo yo, la razón por la que se hace referencia a ellos aquí. Entonces usted necesita entender hoy en día que Satanás puede imitar el poder de Dios. Usted va a un medium de José Gregorio Hernández y le pide que le salen las cataratas, las varices del hígado, una hernia, y él lo hace y la gente, ¡oh, él es! ¿Sí? Es un poder engañoso que lo va a llevar, creyendo usted en él, o en cualquier santo, lo va a llevar al infierno. No, pero es que ¿cómo no va a creer si se sanó mi hijo? Claro, usted va a creer, pero es una fe religiosa que no salva. ¿Vale? Porque el diablo tiene poder. Y si usted entiende mal eso, entonces usted se está equivocando, su fe está en el lugar equivocado. Así la fe falsa que reposa en señales de milagros, la fe religiosa y en oraciones contestadas, esa fe no lo va a salvar. ¿Por qué? Porque la salvación viene solamente por confiar en Cristo como Señor y Salvador. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Para creer en Jesucristo hay que oír el Evangelio, creerlo, arrepentirse, tener convicción de pecado, pedirle perdón de corazón a Dios y apartarse de pecado. Eso, así es, y usted tiene un vuelco y usted deja de amar el mundo sin que nadie le prohíba y deja toda la basura del mundo. La tercera clase de fe es la fe temporal. Mateo 13, 20, 21 dice. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza y hasta ahí le llegó la fe. No, yo quería seguir a Cristo, pero mi esposo me dijo, o su pastor tal por cual, o yo que le doy de tragar. Así es fácil. Y no, y se queda con su marido. Sencillo. Jesús dijo en Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que habían oído la palabra, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo la prueba se apartan. No, que mis amigos ya no me hablan porque me volví cristiano. Y sí, pero sí, yo sé, pero... Entonces, ¿qué es apartarse? Es irse, es salir de la iglesia, es salir de las cosas de Dios, del evangelio que se predica.
La fe temporal dura un rato y se apaga porque no tiene raíz y la raíz es Cristo, no tiene fundamento, que es Cristo. Entonces algunas personas tienen experiencias religiosas con gran emoción, uy, qué bueno que moré, me siento bien, voy al culto y siento una paz y con alabanzas o hasta lloran y llegan a profesar a Cristo y todo, pero no tienen raíces y cuando llega la tribulación, cuando llega la tentación, por aquí te veo, Tadeo, se van, ¿no? Y hasta ahí llegan, porque la vida cristiana es exigente. Y usted tiene que tomar decisiones. Y la misma escritura dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, la fe temporal, no, yo soy como dicen, ¿no? Tradicionalmente en este país hay gente que, en la parte norte de nuestro país, hay gente que de marzo a noviembre son cristianos. Lo que es diciembre, enero y febrero se van para el mundo porque llegan los carnavales, y llega la rumba, llegó la Navidad y todo eso, y yo echo mi canita al aire, esa fe temporal. Y así viven periodos, juran que son cristianos. Cristo no es el centro, ni la cabeza, ni el fundamento de esa vida. Es una fe temporal con emociones, o con amistades en la iglesia, o por cuestiones que se siente bien. Pero usted tiene que creer en el Señor Jesucristo y ser salvo, pero tiene que apartarse del pecado. Toda esa fe son falsas. La fe temporal no te va a salvar. La fe histórica no te va a salvar. Entonces, la fe religiosa tampoco te va a salvar. No que en tal religión soy salvo. No. ¿Qué religión murió en la cruz del Calvario? Ninguno, ninguno. Entonces vamos, antes de ver la última parte, a ver las tres clases de fe. La primera clase de fe, ¿cuál es? Es la fe que se llama la fe histórica. La segunda clase de fe, ¿cuál es? Es la fe, en la fe milagrosa, en la que hace milagros, ¿sí? Y la tercera fe que la acabamos de ver es la fe temporal, es una fe falsa temporal. Hay flor de un día. Y la cuarta fe, que es la fe justificadora, la fe que lo salva. Él dijo que la fe que justifica, que salva es la fe en Jesús mismo. Solamente la gracia te puede guiar a Jesús mismo. Solamente Jesús mismo te puede salvar. Y en Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la fe que salva no es un mero conocimiento intelectual de los hechos históricos de Cristo. La mayoría de gente reconoce esto, pero permanece perdida. La fe que salva no es una fe simplemente un reconocer que Jesús es un salvador, el que murió en la cruz del Calvario, o que Jesús puede salvar. La fe que salva tampoco es una simple fe en la fe o en una decisión. No que yo hice la oración de fe, acepté a Cristo hace 15 años, pero vive como un diablo. La fe verdadera es cuando el pecador humilde confía en Jesucristo, se arrepiente, le pide perdón y de la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado y esa persona nace de nuevo y su vida cambia. ¿Qué le pasó al carcelero de Filipo cuando él pensó que todos los presos se habían volado y ya estaba Pablo y Silas y se iba a suicidar, sacó su espada y se iba a suicidar? Me dijeron, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y bueno, y él le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron ellos? Métase a tal iglesia, vuélvase fariseo, vuélvase saduceo, vuélvase escriba. No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero creer no de aquí, sino de aquí, de corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando una persona viene a Jesucristo por la fe salvadora, su vida cambia y se cumple segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando usted cambia, reconoce a Cristo, viene el Espíritu Santo a vivir en usted. Y usted es como dice Colosenses 2:7, se arraiga y es sobreedificado en Jesús y confirmados en la fe y da fruto de un verdadero cristiano. Entonces, que Dios conteste nuestras oraciones para ti, gloria a Dios. Que confía en Jesús resucitado, gloria a Dios.
Que Jesús sea tu Salvador, gloria a Dios. Y que el Señor Jesucristo sea el Señor de tu vida, gloria a Dios. Entonces, es hora de tener una fe verdadera a través de un verdadero arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Solo Cristo que murió en la cruz quita el pecado. Así que, ¿qué clase de fe tiene usted? La fe salvadora, la fe justificadora, está la fe temporal, está la fe milagrosa o la fe histórica. ¿Cuál es la fe que usted tiene? Y si no tiene fe y se la da de ateo, entonces usted no tiene sentido. La Biblia dice que usted es un necio, porque si no existe nadie, ¿para qué lucha contra nadie? O sea, es como ponerse a cazar pirispispispis. Que Dios me lo bendiga, ya sabe, si no se arrepiente, aunque vaya a la iglesia y está bautizado, si usted no ha nacido de nuevo, no se equivoca. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad solo la puede dar la palabra y el Espíritu Santo en las personas que se han arrepentido y han nacido de nuevo. Pregunto y me despido. ¿Será usted uno de ellos? Hoy puede serlo. Del paso. Que Dios me lo bendiga.